Bienvenidos a Ius Topismus. Hoy vamos a analizar una de las herramientas más poderosas y, eh, francamente, más intimidantes del derecho civil, la nulidad absoluta. Pensemos en esto como el interruptor de emergencia del ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa cuando un contrato o un acto no tiene un simple error sino una falla fundamental en su ADN? Algo que ofende a toda la sociedad. No se trata de repararlo. Se trata de declararlo muerto desde su origen. Esa es la pregunta que exploraremos a fondo, desentrañando qué es, por qué existe y cómo opera, basándonos en las fuentes doctrinarias y legales que tenemos sobre la mesa. Es una excelente analogía. Lo del interruptor de emergencia es una muy buena forma de verlo, porque su objetivo final es proteger a la colectividad. Para ponerlo en términos más formales, el artículo 1681 del Código Civil nos dice que la nulidad es la sanción por omitir los requisitos que la ley exige para el valor de un acto. Y bueno, desde ese punto de partida nace la gran división que va a guiar toda nuestra conversación. La distinción clave. Exacto. Por un lado, la nulidad absoluta, que castiga la falta de requisitos exigidos pensando en la naturaleza del acto. Su foco es el interés general. Y por otro lado, la nulidad relativa, que sanciona la omisión de requisitos exigidos pensando en la calidad o estado de las partes. El foco ahí es el interés privado. Hoy nos concentraremos exclusivamente en la primera, digamos la artillería pesada del sistema. Perfecto. Y aquí es donde se pone realmente interesante porque al revisar los textos, uno se encuentra con una curiosidad en los términos. A menudo se usa nulidad para la absoluta y rescisión para la relativa. Suenan parecido, pero en derecho las palabras casi nunca se eligen al azar. ¿De dónde viene esto? Lo fascinante aquí es que esa diferencia de nombres es un eco de siglos de historia jurídica. La palabra rescisión viene del latín rescisio, que significa anular, romper, hacer pedazos. Su viaje hasta nuestro código es una historia en 4 actos. El primero es el derecho romano. Ahí ya se distinguía entre actos que eran nullus, o sea, que no producían ningún efecto, y actos que, aunque válidos en su forma, el pretor podía anular si generaban un perjuicio para una de las partes. Ah, claro. Pensemos en un menor de edad engañado o alguien que firmó algo bajo amenaza. Justamente, o sea, desde Roma ya existía esta idea de que hay vicios que matan el acto al nacer y otros que solo lo dejan herido, permitiendo que alguien pida anularlo después. Entiendo. Exactamente esa es la lógica. El segundo acto es el derecho medieval, que hereda esta distinción pero le añade un matiz crucial. Cuando la nulidad no era obvia, flagrante, se necesitaba que un juez la declarara. No bastaba con que las partes lo dijeran. No. Luego, en el tercer acto, llegamos al antiguo derecho francés, donde aparecen las famosas letras de rescisión. Eran en esencia permisos que otorgaba el rey para que los jueces pudieran revisar y anular ciertos contratos. Se usaban precisamente para los casos que hoy asociaríamos con la nulidad relativa. Entiendo. Era como pedir una autorización especial para activar ese mecanismo. Precisamente. Y el cuarto y último acto es el Código Civil francés de 1804, la gran inspiración del nuestro. Este código mantuvo la palabra rescisión para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, lo que la doctrina luego bautizó como nulidad relativa. Y el término nulidad, a secas, lo reservó para los casos más graves, los que atentaban contra el orden público, lo que hoy conocemos como nulidad absoluta. Qué interesante el trasfondo. O sea que, aunque nuestro código a veces los usa de forma intercambiable, conceptualmente son dos mundos distintos. Totalmente distintos. Perfecto. Con esa base histórica tan clara, vamos a lo concreto. Ya entendimos la diferencia conceptual. Ahora, ¿cuánto exactamente la ley chilena aprieta ese interruptor de emergencia? ¿Cuáles son las causales específicas de nulidad absoluta? El artículo 1682 del Código Civil es nuestra guía y nos da un listado bien definido. Son 4 grandes grupos de causales. Primero, el objeto ilícito. Segundo, la causa ilícita. Ok. Tercero, los actos celebrados por personas absolutamente incapaces. Y cuarto,
y esta es una categoría un poco más amplia, la omisión de requisitos o formalidades que las leyes exigen para el valor de un acto en consideración a su naturaleza. Las solemnidades. Las que conocemos como solemnidades, exacto. A ver, me detengo un poco en esas causales. Las dos primeras, objeto y causa ilícita, suenan graves. Se entiende perfecto que atenten contra el orden público, un contrato para cometer un crimen, por ejemplo. Claro. Pero la tercera, los actos de absolutamente incapaces, a primera vista parece más una medida de protección para una persona específica que para la sociedad entera. ¿Por qué se considera un problema de orden público? Esa es una pregunta excelente, porque toca el corazón del asunto. La razón es que la ley considera que la capacidad para obligarse es un pilar fundamental del sistema. Una persona absolutamente incapaz, como un infante o alguien con demencia, carece de la voluntad y el discernimiento mínimos que la ley exige para que sus actos tengan validez. No hay consentimiento real. No lo hay. Y permitir que esos actos produzcan efectos, aunque sea temporalmente, generaría una incertidumbre tan grande que socavaría la confianza en todas las transacciones. Es una protección individual que se eleva a categoría de interés general para mantener la estabilidad. Entendido. No es solo proteger al incapaz, es proteger la idea misma de un consentimiento válido. Y respecto a la cuarta causal, la omisión de solemnidades, hay un debate doctrinal importante que mencionan las fuentes, relacionado con la teoría de la inexistencia. Correcto. Para la doctrina que no acepta la teoría de la inexistencia jurídica, que parece ser la postura mayoritaria hoy, esta cuarta causal se convierte en una especie de cajón desastre. Ajá, ahí se incluyen no solo la falta de una solemnidad, como una escritura pública en una compraventa de un inmueble, sino también los vicios más radicales. La falta total de voluntad, de objeto o de causa. Para esta visión, un acto así no es inexistente, sino que es nulo de nulidad absoluta. Bien, ahora que tenemos el mapa de las causales, exploremos el territorio. ¿Qué implica esto en la práctica? Las fuentes detallan una serie de características únicas de la nulidad absoluta. Se nos dice que todas derivan de este principio central, la protección del interés colectivo. Empecemos por la primera. La primera es quizás la más radical y la que mejor demuestra su naturaleza de orden público. Puede y debe ser declarada de oficio por el juez. Eso rompe la regla general. Rompe con la regla de que los jueces solo actúan a petición de parte. Aquí, la ley le da una orden directa. Pero hay una condición clave. Debe aparecer de manifiesto en el acto o contrato. Aparecer de manifiesto. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que el vicio tiene que estar, no sé, en letras rojas y parpadeantes? No tanto, pero casi. Significa que el vicio debe ser evidente, que salta a la vista con la sola lectura del documento, sin necesidad de recurrir a pruebas externas. Un ejemplo clásico que dan las fuentes es un contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. Claro, está prohibido por el 1796. Exacto. Si un juez tiene ese contrato frente a él, donde las partes se identifican como cónyuges, no necesita nada más. El vicio está ahí, manifiesto, y no solo puede declararlo nulo, debe hacerlo. Pero este superpoder del juez no puede ser absoluto, tiene límites. Tiene dos límites muy claros, como señala el profesor Alessandri Besa. Primero, el tiempo. Si ya han pasado los 10 años del plazo de saneamiento, el juez pierde esta facultad. La seguridad jurídica prima. Correcto. Y segundo, un límite procesal. Un tribunal superior, una corte de apelaciones, no puede declararla de oficio si el juez de primera instancia la rechazó y esa decisión no fue apelada. Hacerlo sería fallar ultra petita. Ir más allá de lo que se le pidió. Claro. De acuerdo. Segunda característica. Se dice que puede ser alegada por todo el que tenga interés en ello. Esto parece muy amplio. ¿Significa que mi vecino podría pedir la nulidad de un contrato mío solo por curiosidad? No, la amplitud tiene sus matices. Ese interés debe ser pecuniario y actual. O sea, la persona que alega la nulidad debe poder demostrar que el acto nulo le causó un perjuicio económico directo. Pero aquí viene la gran excepción, un principio moral fundamental del derecho. Excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Ah, o sea que la ley básicamente te dice,
No puedes venir a quejarte de un problema que tú mismo creaste a propósito. Es una especie de regla de no se aceptan trampas. Exactamente. Es la aplicación del principio nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans. Nadie puede ser oído alegando su propia torpeza. La doctrina de los actos propios. Se conecta directamente con eso. Si participaste en un acto a sabiendas de que era nulo, no puedes luego intentar aprovecharte de esa misma nulidad para tu beneficio. La ley no ampara la mala fe. Esto abre una caja de Pandora de situaciones complejas que las fuentes exploran. ¿Qué pasa si quien sabía del vicio no era yo, sino mi representante legal? ¿O qué ocurre con mis herederos? Si yo, sabiendo del vicio, no podía alegar la nulidad, ¿ellos heredan esa prohibición? Esa es una de las discusiones más fascinantes y donde la jurisprudencia ha tenido, idas y venidas. Con los representantes hay dos posturas. Una, más antigua, que decía que el representado quedaba atrapado por el conocimiento de su representante, basándose en la idea de que lo hecho por el representante se entiende hecho por el representado. Parece lógico a primera vista. Pero la doctrina moderna, con autores como Claro Solar y Alessandri Rodríguez, argumenta lo contrario. Sostienen que el conocimiento del vicio, la mala fe, es algo personalísimo y no se transmite a través del mandato. La representación es para actuar lícitamente. Tiene sentido. Es una visión más justa. Y con los herederos, la discusión es similar. Muy similar y aún más dividida. Una primera corriente jurisprudencial les negaba la acción. El razonamiento era simple. Si el causante no tenía el derecho a pedir la nulidad, no podía transmitir algo que no poseía. Claro, no se hereda lo que no se tiene. Pero una corriente más reciente, que parece ser la dominante hoy, sí les concede la acción. El argumento es sutil y potente. La prohibición de alegar la nulidad es una sanción personal contra quien actúe de mala fe, y las sanciones, por regla general, no se heredan. Por lo tanto, el derecho de los herederos a pedir la nulidad no viene del causante, sino que nace directamente de la ley, por el interés propio que tienen en proteger el patrimonio que recibieron. Interesantísimo cómo la jurisprudencia ha evolucionado para separar la culpa del causante del derecho del heredero. Esto nos lleva a la tercera característica. Se menciona el Ministerio Público Judicial. ¿Qué rol juega aquí? Su rol es el de guardián de la ley y la moral. El Ministerio Público Judicial, que son los fiscales de las Cortes, puede solicitar la declaración de nulidad absoluta en el interés de la ley. Es importante la aclaración que hacen las fuentes. No se trata del Ministerio Público de la Reforma Procesal Penal, el que persigue delitos. Perfecto. Aunque algunos autores modernos, como Hernán Corral, sugieren que la norma podría interpretarse de forma más amplia hoy en día. Entonces tenemos al juez, a los interesados y al Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasa si las propias partes se dan cuenta del error y quieren arreglarlo? Pueden firmar otro documento diciendo, validamos el contrato anterior. Ahí llegamos a la cuarta característica, que es una consecuencia directa de su naturaleza de orden público. No puede sanearse por la ratificación o confirmación de las partes. Como el vicio no afecta solo sus intereses privados, sino a toda la sociedad, no está en sus manos perdonarlo. No pueden, por su sola voluntad, darle vida a un acto que la ley considera socialmente nocivo. Entiendo. Pero si no se puede ratificar, ¿eso significa que el vicio es una mancha eterna en ese acto? ¿Queda inválido para siempre? No, y esa es la quinta característica, que busca un equilibrio. Se sanea por el transcurso de 10 años. Pasada una década, desde la celebración del acto, la ley decide que la seguridad jurídica debe primar. El vicio, para todos los efectos legales, se purga. El acto se convalida. Un momento. Si un acto es tan contrario al orden público que el juez debe anularlo de oficio y las partes no pueden arreglarlo, ¿cómo es que el simple paso del tiempo puede curarlo? Suena a que la ley se cansa y se rinde, priorizando la estabilidad por sobre la moralidad. ¿No es una contradicción gigantesca? Es la gran tensión del derecho. Y sí, visto así, parece una contradicción. Pero la alternativa sería peor, la incertidumbre perpetua. Imagina que un acto pudiera ser anulado después de 30 o 40 años. Nadie podría estar seguro de sus derechos. Las propiedades no tendrían dueños ciertos. Sería un caos. Las cadenas de transferencias de bienes serían increíblemente frágiles. La ley, después de un plazo considerablemente largo como son 10 años, toma una rescisión pragmática.
Este acto nació mal, pero ha sobrevivido una década produciendo efectos. A estas alturas, el daño de anularlo es mayor que el daño de dejarlo vivir. Es la estabilidad ganándole la batalla a la pureza del acto original. Una solución pragmática, aunque conceptualmente difícil. Y es un plazo estricto, ¿cierto? Muy estricto. Corre para todos y no se suspende. Clarísimo. Y finalmente un punto que a veces se olvida pero que es crucial. La nulidad opera de forma automática. Si firmo un contrato de compra-venta con mi cónyuge, ese contrato es nulo desde el momento de la firma. No, y esa es la sexta y última característica fundamental que debemos analizar. Debe ser declarada judicialmente. Mientras un tribunal no dicte una sentencia firme que declare la nulidad, el acto, por muy viciado que esté, produce todos sus efectos como si fuera perfectamente válido. O sea, en tu ejemplo, ¿podría inscribir la propiedad a mi nombre y actuar como dueño? Exacto. El contrato entre cónyuges, en tu ejemplo, permite al comprador inscribir la propiedad a su nombre y actuar como dueño. La nulidad no opera de pleno derecho, necesita ser activada por una decisión judicial. Entonces, para resumir este análisis tan detallado, queda claro que la nulidad absoluta es mucho más que una simple sanción. Es una declaración de principios del ordenamiento jurídico, su defensa más fuerte contra los actos que considera intolerables. Su objetivo no es proteger a una persona, sino al sistema completo. Sus características, como la posibilidad de ser declarada de oficio o la imposibilidad de ratificación, son un reflejo directo de esa misión. Y como hemos visto, en sus bordes, en los casos de representantes o herederos, surgen debates fascinantes que muestran cómo el derecho evoluciona. Exacto. Hemos explorado a fondo cómo el sistema reacciona ante sus fallas más graves, ante esos actos que nacen con un vicio que atenta contra la estructura misma de la sociedad. Pero este análisis nos deja con una pregunta pendiente, casi como el reverso de la moneda. Claro. ¿Qué ocurre con aquellos vicios que, sin ser tan graves como para alarmar a toda la colectividad, sí afectan de manera decisiva y devastadora el interés de una de las partes? Claro, ¿cómo equilibra la ley la seguridad de los contratos con la protección de alguien que, por ejemplo, firmó por un error fundamental o bajo una amenaza irresistible o sin tener la capacidad suficiente para entender lo que hacía? Ese es precisamente el terreno de la rescisión, o como la conocemos hoy, la nulidad relativa. Un mundo donde el foco cambia del interés público al interés privado, y será el centro de nuestro próximo análisis.